tiempos que el apóstol Pablo estaba ansioso, deseoso de vivir. Para esta hora hemos llegado, hermano, hermanas. Tenemos que estar como las 10 vírgenes, no como las 10 vírgenes, sino mejor que las 10 vírgenes. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar sobrios, tenemos que estar alertas, tenemos que tener aceite en la lámpara y en la vasija. Esta generación, seguro, los pequeños de la iglesia, seguro que van a ser arrebatados. Yo creo que nosotros también, pero bueno, ahí hay un margen que no se sabe si esta será la guerra definitiva o no, pero está todo preparado, hermanos. Todo el panorama bíblico, la maldad, cómo se va a aumentar, cómo van a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres. Usted sabe lo que se vive en el día a día, ¿verdad? Como las crisis que hay, los colectivos que se levantan. Yo decía esta mañana ya, porque los jóvenes hemos tenido un ayuno y oración y están muy impactados de lo que Dios ha ido revelando. Y decíamos que los terians son angelitos con alas al lado de lo que viene. Si eso te parece perverso, prepárate. Ayer una persona del grupo de los jóvenes me mandó una captura de una película que se ha hecho famosa, o que se va a hacer famosa, se va a estrenar, y solo la foto ya te da angustia. Se ve una muerte diabólica, una mujer muerta con unos tubos como que le van a dar vida porque la aman, pero algo totalmente, que no es resurrección obviamente, sino darle vitalidad. Y también esta mañana me mandaban otra persona del grupo de los jóvenes una foto de lo que es el entierro de la sardina para este año, el programa. Y sale el diablo. ¿Qué tiene que ver el diablo con el entierro de la sardina? Empieza el tiempo de las tinieblas a brotar. Quiere manifestarse. Un joven que llevaba tiempo sin ir a la iglesia viene el viernes que estábamos de ayuno con una sudadera y con una cuchilla Gillette. En vez de una cruz, una cuchilla Gillette. Y yo digo, oye, ¿tú sabes lo que tú llevas ahí en el cuello? Y se la esconde. Digo, no, tranquilo, o sea, a mí eso no me da sarpullido ni reacción. Digo, pero la cruz es discutible. Si es vacía, bueno, pues puede representar que tú te identificas con la cruz. Si estás dispuesto a morir, es honroso. Pero eso de dispuesto a morir son palabras mayúsculas. Digo, pero la gilet que tú llevas aquí colgada, que la sudadera la venden con ella colgada. Yo tengo una foto, luego a quien quiera se la enseño. Digo, ¿tú sabes lo que representa eso? Digo, pues no lo he pensado. Digo, yo sí. Digo, eso representa como hacían los romanos, que cuando venía el enemigo, para no caer en que los mataran y fuera una vergüenza, se tomaban la cicuta o se cortaban las venas y morían. Digo, ¿eso qué es? La ausencia del sufrimiento a través de la muerte, por si tienes que suicidarte, tenerlo a mano. Digo, lleva cuidado porque eso está evocando espíritus de muerte, de suicidio. Y el tema de lo gótico, el tema... Hermano, estamos en tiempos tenebrosos. Vienen cosas feas a la humanidad. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Le doy gracias a Dios porque Dios ha alumbrado nuestro entendimiento. Le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado vida para discernir también a través de la luz lo que son las tinieblas. Y hoy Dios nos va a hablar precisamente ante todo lo que viene, porque se van a levantar voces proféticas que no hablan de parte de Dios. Y pueden intentar seducir, como dice la Biblia, incluso a los escogidos. Y tenemos que llevar cuidado de discernir la voz de Dios. Así que hoy vamos a ponernos filtros. ¿Sabes lo que es un filtro? Los filtros son lo que impide que se cuele lo que no tiene que colarse. Cuando usted hace un café en una jarra, le pone un filtro para no masticar el café molido, ¿verdad? Entonces se separa lo que no es para quedarnos lo que es. ¿Amén? En el coche, en la moto, llevas un filtro para que no se cuele ninguna impureza al carburador, porque entonces se obstruiría y podría causar una avería, ¿verdad? Cuando te pones una mascarilla, te pones un filtro para que no entre lo que puede enfermarte o no salga lo que puede enfermar. Así que los filtros son necesarios y también son necesarios filtros espirituales. Amén. Así que hoy nos vamos a poner la mascarilla del Espíritu. No se preocupen, no hay que ponerse ninguna mascarilla, pero la del Espíritu sí. Así que vamos a orar. Los niños pueden ir a la escuela dominical, también se pueden quedar aquí, yo no tengo problema. Dejad que los niños se acerquen, pero pueden ir sin problema. Y vamos a adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de presentarnos delante de ti con un corazón humilde, deseoso y hambriento de escucharte hablar. Estamos, Señor, dispuestos, como dijo Jesús, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Aún estamos dispuestos a decir, aunque esta copa no me la quiera beber cada día de nuestra vida, sea tu voluntad, no la mía o la nuestra. Habla a tu iglesia. Son tiempos donde no podemos oír voces equivocadas, extrañas, porque esas voces equivocadas y extrañas nos quieren llevar a situaciones que son contrarias a tu voluntad y a la bendición que hay al ser guiados por ti en obediencia. Ayúdanos, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír, y tu Espíritu Santo nos ministre hoy y nos hable al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy a hablar de filtros, porque es una vacuna preventiva. No obstante, esto es más actual de lo que parece. En el día a día nos encontramos con voces que no sabemos si es Dios, si es la carne, si es el alma o si es el enemigo. Y a ti te va a suceder. ¿Alguna vez habrás oído, dale una lección a tu marido, a tu mujer, que se entere lo que vales? Eso seguro que lo has oído. ¿A que sí? Así en el corazón. O a tu madre, a tu padre. O ustedes no oyen nunca nada. Que se enteren. Quizá algún hermano o hermana que se entere. Que te vea serio, seria. Que vea que te dolió. Pero ustedes no, ¿verdad? Entonces, necesitamos filtros para ver si lo que estamos recibiendo es o no del Señor. Porque lo que interesa es que sea el Señor el que nos conduce. Porque si el Señor te conduce, te lleva a un buen destino. Pero si te conduce tu carne, el alma, los sentimientos o incluso el enemigo, haciéndose porque él es experto en camuflarse e imitar a Dios, haciéndose pasar por Dios, también nos puede seducir y hablar. Amén. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿No lo sabe? Pues cuando le dice esas cosas de darle una lección a tu marido, a tu mujer, que se entere, arrea, tira, vete. Ahí te habla el mismo enemigo, a través de nuestra carne. Igual que esas cosas, muchas cosas que tienen que ver con el pecado, con las tentaciones. Por eso hoy vamos a ver que el sentir de tu corazón, yo siento, cuidado con el yo siento, porque el yo siento, el sentir de tu corazón puede ser para maldición. De tal modo que vamos a ver, y creo que es importante en el día de hoy para prevenir cómo y cuándo Dios habla y cuándo no, se fue el sentir del ordenador. El problema de dejarnos llevar por las emociones. Hermanos, la Escritura advierte que nuestro corazón no es una brújula fiable. Este de aquí no es una brújula fiable, no es un GPS fiable. Por tanto, no sé si es tan poderosa que se rompió el ordenador, que está un poco ya con el corazón flojo. No, esperemos que no. La Escritura nos advierte que nuestro corazón no es una brújula fiable, que puede sentir una persona que algo es de Dios. Honestamente, todos nos hemos equivocado alguna vez, yo no soy infalible, pero ese sentir de Dios nos puede conducir a la ruina. De hecho, nos conduce a la ruina. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es tu compañero de camino, el corazón. Este que se enamora, este que se deprime, este que se alegra, este que se entristece, este que se violenta, este que se enoja. Ustedes no se enojan nunca, ¿verdad? Este que a veces se siente solo, este que a veces quiere dominar. Este dice que es, la Biblia es nuestro código ético, moral, ley. Es que engañoso, mentiroso, falaz. Fíjense la trascendencia de algo así.
Porque nos está diciendo que no nos podemos fiar de nuestros sentimientos. Que no nos podemos fiar de cualquier cosa que oigamos en nuestro corazón. Y esto en la práctica sucede mucho. Hermanos, no crean que no. Yo he tomado en la alabanza unos ejemplos para que veas que esto es muy real. Ejemplos que yo como pastor en años tengo muchos, pero quiero darte algunos para que veas que esto es real. Además, basándonos primeramente en las tentaciones de Jesús. Cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, dice, y el diablo tentó a Jesús y le apareció a los 40 días que tenía hambre y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nosotros normalmente nos imaginamos al diablo decir, Jesús, mira, pero no nos damos cuenta que no funciona así, funciona como una tentación tuya. Dile a tu padre, a tu madre, que te vas a ir de la casa por la ofensa que tienes. ¿Vale? O al marido, a la mujer. Métele un susto. Ahí no se te aparece el diablo diciendo, yo soy el diablo, mira qué feo soy. Que sepas que soy el diablo, no me hagas caso. No, viene una tentación, un impulso, un empuje, ¿verdad? A veces no tan descabellado, a veces suena lógico. Hombre, que te están abusando ya. Que te están abusando en tu trabajo, que no te pagan las horas extras. Vete para allá y le dices que son unos sinvergüenzas. Y tú dices, verdad, son unos sinvergüenzas. Y el sindicato te dice, ve. Pero la forma de hacerlo no es la correcta. No es Dios el que está diciendo que tú tengas una actitud irascible o violenta. Entonces, se disfraza de ángel de luz. Pero Jesús no se le apareció el diablo diciendo, yo soy el diablo y te digo que esas piedras... No. Fue tentado de su propio corazón, que no había pecado, pero fue tentado como tú y como yo. Él no cometió el pecado. Pero el corazón es engañoso, aunque él no tenía la carne que tú y yo, a través del alma se le encajó la tentación y nosotros también podemos ser tentados en cosas triviales de la vida, en hacer que Dios actúe en nuestra defensa cuando no tiene por qué. Eso le pasó al mismo Jesús, que tienes que verlo como cuando te tienta a ti. Y hace poco pasó algo en Murcia, y como no digo nombre, lo puedo decir. Nosotros tuvimos que comprar un furgón por los alimentos y una persona con muy buena intención tenía que llevar a varias personas y no le cabían en el coche y en la desesperación dijo, pues tú llevas el coche con 5 personas y como el pastor no me deja llevar uno más, pues yo meto en el baúl de la carga, voy a meter a otra persona y le llevo ahí de polizón. Pero por lo menos cumplo el propósito, que los jóvenes van a estar juntos. Santo Dios. Se llevó las 40, las 60 y las 80. ¿Por qué? Porque eso es violar la ley. Y esa persona, pensaba en su interior que Dios le estaba aprobando. Porque ella dijo, lo importante es que los jóvenes estén juntos y yo llevo un furgón y como no caben, llevo a los 3 delante y una cuarta persona. Y el Señor contento y yo también. ¿Habló Dios? ¿Por qué? Usted necesita filtro para decirme ¿por qué? Si usted no tiene filtro no sabe si sí o si no. ¿Por qué? ¿Por qué no le habló Dios? Pero ¿por qué no le gustan esas cosas al Señor? ¿Engaño por qué? ¿A quién le engañó? Porque está queriendo llevar 4 personas o 5 si solo entran en el coche. Porque está violando la ley. Porque no se puede en un furgón. Entonces, nuestras buenas intenciones pueden ir en contra de lo que Dios quiere que nosotros vivamos, por muy buena intención que tengamos. Amén. Entonces tenemos que discernir. Con esa persona ya se ha hablado, lo ha entendido, está súper arrepentida. Eso es importante. Hay que educar, hay que enseñar. Y no estamos estigmatizando, no estamos diciendo que qué mala persona, no. Pensaba que era de Dios, pensaba que hacía algo que tenía que hacer y Dios le justificaba. Hermano, esas cosas nos pueden pasar a cualquiera. Conozco muchísimos casos. Miren, también conocí un siervo de Dios que él pensaba que lo de Dios primaba y montaba 6, 7 personas en su coche y aún sin seguro. Y decía, Dios no guarda. Dios no guarda. Gente de esa ha habido así. Hermano, hay que llevar cuidado. Dios no te guarda cuando tú no te guardas. Dios no va contigo cuando tú tientas a Dios para que opere a favor de ti. Hace tiempo, exactamente, hay un orden y tenemos que tener los filtros que vamos a poner hoy. Por ejemplo, hace tiempo había una persona que era muy amorosa del Señor, pero no tenía una base. Y cada domingo
venía con algo nuevo. Un día trajo un saco de sal, de esos de 25 kilos. Dijo, Dios me ha dicho que todos tenemos que coger un puñado de sal y tomarla. Con respeto, amado, yo te respeto mucho, tú eres muy amado, te queremos mucho, pero que Dios te haya dicho a ti que todos nos comamos un puñado de sal en vez del pan y el vino, pues te lo ha dicho a ti. Pero yo bíblicamente eso no... Sí, porque somos sal del mundo. Pues somos sal del mundo, no necesitamos tomar sal. Ya la sal está en el alimento. Sí, pero Dios me ha dicho, pero Dios te ha dicho, pero va en contra de todos los filtros de la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que poner una base en nuestra vida, porque si no puede venir cualquier usurpador, cualquier embaucador, y nos podemos dejar engañar por no saber realmente si algo es de Dios o no. Y no crean que esto es fácil. Hubo un profeta que fue de Judá a Betel a reprender a Jeroboam, al rey de las tribus del norte, y Dios le dio unas instrucciones y le dijo, ve por un camino, vuelve por otro, no te detengas, dile al rey esto. Llegó, le dijo al rey, pasó, se rompió el altar, todo lo que él dijo, el rey le dijo, prenderle, se le quedó la mano seca. Hemos predicado de eso alguna vez. Y entonces dice, por favor, dile a Dios que me devuelva la mano. Y se le oró y se le volvió la mano a lo normal. Pero desobedeció porque un profeta viejo, cuando digo profeta viejo ya él estaba, no dice que con palabra mentirosa, después lo vamos a ver engañosa, le dijo, a mí también Dios me ha dicho que te vengas a mi casa y descanses. Y por hacer eso perdió toda la cobertura, se topó con un león y murió. Entonces, déjenme decirles que esto es para todos, para pastores, para ovejitas, que somos todos ovejitas del Señor, pero en la responsabilidad que tengamos, todos necesitamos tener nitidez de cuando Dios nos habla. Amén. Porque el corazón va a querer hablar, porque el corazón va a querer meter por ahí también su intencionalidad. Han habido personas que han vuelto al judaísmo, han vuelto a hacer lo que se hacía, ya no en la ley de la gracia de Cristo, sino querer hacer sacrificio y volver a los rituales. Hay situaciones donde en Murcia teníamos una persona hace unos años que trajo a la iglesia un kimono para que el pastor alabe a Dios los domingos porque Dios le había dicho cómo, con unos botines, con una sudadera y con un pantalón deportivo, porque Dios le había dicho que era así. Con mucha paciencia, ustedes no saben cuánta paciencia por años bregando con esa, porque siempre tenía algo, pero era algo totalmente fuera de la Escritura. Y quizá estaba convencida la persona, yo no digo que no, pero eso es una de las cosas. Y no quiero que no me gustaría ofender, por eso no quiero dar más datos, y que tengamos que ir los domingos con pancartas, y que tengamos que, o sea, muchas cosas. Y que Dios le había dicho que necesitamos un equipo de danza. Pero, hermano, no es el orden. O sea, hay un orden. Cuando Dios habla, lo hace de una manera. No puede contradecir su forma. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, eso nos da seguridad. Entonces, hoy vamos a aprender de estos filtros. Entonces, vemos cómo nos puede conducir el oír al corazón a la ruina. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Marcos 7:21 dice... Porque de adentro del corazón de los hombres, miren lo que sale, si es engañoso. Salen malos pensamientos, salen adulterios, salen fornicaciones, salen homicidios, salen hurtos y todo lo que dice también en Gálatas 5 acerca de la carne. Todas estas maldades de dentro salen del corazón y contaminan al hombre. Fíjense que llevamos aquí un polvorín. Que por eso hay personas que por el corazón han hecho locuras, ¿verdad? Proverbio 4:23 nos dice también, sobre toda cosa guardada, si tienes caja fuerte o si tienes una caja de seguridad en un banco, si tienes algo, un tesoro guardado en un cajón para que nadie lo encuentre, pues el corazón lo tienes que guardar aún más. Porque tu corazón, como dice aquí, de él mana la vida, pero también puede manar lo contrario a la vida si no lo guardamos. Y fíjense,
que el profeta de Betel, como hemos dicho antes, fue seducido. En las lecciones, porque ya le he explicado, lo que pasa es que aquí no lo leen, yo se lo digo. Luego, yo le manda luego Kevin las diapositivas en los dos idiomas, pero por separado. La autoridad que este hombre tenía era la palabra de Dios. ¿Cuál es tu autoridad, hermano, hermana? La palabra de Dios. Ceñirte a la palabra de Dios, al mensaje escrito. Y esa autoridad absoluta de la palabra de Dios era superior a cualquier profecía, visión o consejo. Di conmigo, la palabra de Dios escrita prevalece a cualquier revelación, visión, sueño o sentir del corazón. ¿Saben cómo han nacido todas las sectas de la tierra? Con un sentir del corazón, con una revelación, con un sueño, con una profecía que no se sujetó a la palabra de Dios escrita. Ahí nacen los mormones, ahí nacen los testigos de Jehová, ahí nacen los unitarios. Así nacen todas las sectas. Que quizá con un buen corazón nacen. Yo no estoy diciendo que sean mala gente. Pueden ser muy buena gente. Pero están equivocados. Sinceramente equivocados. Por lo tanto, fíjense qué importante que la autoridad final es la palabra. El peligro de las voces espirituales es que, como el profeta de Betel, no debemos desobedecer lo que Dios ya habló. Lo que Dios ya habló no se puede cambiar. Y aunque venga alguien con apariencia de autoridad y diga lo contrario, te tienes que ceñir a lo escrito. Ninguna voz, visión, emoción puede anular lo que Dios habló y por tanto obedecer a Dios y mantenerse firme, aunque alguien aparentemente espiritual, y no estamos hablando de sujetarte a pastores, autoridades que Dios pone para ayudarnos a discernir, te diga lo contrario. Por eso no permites que ninguna falsa voz te pueda engañar. Y en este momento, vamos, antes de entrar a los filtros, casos bíblicos de personas que se equivocaron y lo pagaron caro. David quería traer el arca. Usted sabe que David vivía en una casa de madera de cedro. Y él tenía esa carga de decir, ¿cómo yo vivo en una buena casa, en un palacio, y mi Dios está en tiendas, en un tabernáculo? ¿Cómo yo puedo permitir eso? No es justo. Así que David, con alegría, empezó a preparar unos planos y empezó a preparar todo para hacer una casa al Señor, que Dios no se lo va a permitir. Y antes de hacer la casa, él decidió traer el arca. El arca había estado en las manos de los filisteos por un tiempo, cuando se la robaron en tiempos de Elí, que salieron a la batalla y perdieron la guerra. Y en el tiempo que los filisteos habían tenido el arca de la presencia de Dios, los filisteos, sus dioses caían, los volvían a levantar y volvían a caer, Dagón en el templo, y salían sarpullidos, tumores. Así que llegó un momento que los filisteos dijeron, no queremos el arca de Dios, lleváronla y la devolvieron. Así que ellos pusieron un carro con unas vacas, un carro nuevo y mandaron el arca hacia Israel. Entonces David, con buena intención y con buen corazón, dijo, vamos a trasladar el arca que estaba en Edom, era Obed Edom, en la tierra, en la casa de Abinadab, pero era en Obed Edom, ¿no? No, ahí fue la mortandad. Vale, cuando estaba en la casa de Abinadab, que fue muy bendecido, entonces cogió y dijo, vamos a transportar el arca. Y entonces, en lugar de poner el filtro de la palabra de Dios, lo hizo a la manera que él recordaba, con buena intención, de con un carro nuevo transportar el arca. ¿Y saben lo que pasó? Que vino una gran mortandad. ¿Por qué? No una gran mortandad, murió Uza. ¿Por qué? Porque la cosa, dice en 1 Corintios 13, entre el 1 y el 4, la cosa parecía bien a todo el pueblo. Él consultó a los capitanes, él consultó en asamblea, él consultó al pueblo y todos estaban de acuerdo. Entonces, nuestras buenas intenciones, nuestro entusiasmo, la mayoría, la aprobación de todos, que todos estemos de acuerdo, no es suficiente. Diga conmigo, no es suficiente para hacer algo y que Dios lo apruebe. Ese es el problema, que a veces buscamos la democracia, la mayoría, no la teocracia y la voluntad del Señor. Y hay cosas que quizás no nos gusten.
Hay cosas que las haríamos de otra manera. Mira que la buena intención y el gran entusiasmo, pero sin consultar a Dios, trajo la tragedia. El sentir colectivo no equivale a dirección divina. Entonces, en Primera de Crónicas 17, del 1 al 4, cuando él lo decide, Natán cometió un error. Otro, siendo profeta, cometió un error. Natán, en Primera de Crónicas 17, del 1 al 4, le dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero Natán se va a su casa a dormir y Dios le habla a Natán y le dice: tú estás precipitado. Vas a ir a decirle a David que lo que él dice que va a hacer, no lo puede hacer. Él no me va a construir casa, no me va a construir templo. Entonces, hermano, hermana, ahí vemos cómo Dios corrigió incluso al profeta porque se dejó llevar por su amistad y su corazón a la hora de construir el templo. Y le dijo: tú no me edificarás casa. La buena voluntad del rey, la confirmación del profeta tampoco basta para hacer algo fuera de la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. A veces ni el colectivo, ni la mayoría, ni estar de acuerdo. Hay cosas que Dios da libertad, por supuesto que sí. Dios te da libertad de ponerte zapatos negros o marrones. No hay ningún problema. Pero Dios no te da libertad de cambiar de mujer o marido, aunque lo sientas de corazón. Es que yo lo siento de corazón. Es que yo quiero servir a Dios con un marido que le ame o con una mujer que le ame. Pues tú te tienes que quedar como estás. Y el sentir de tu corazón no vale para divorción. Amén. Solo vale para santificación. Cuando se transportó el arca la primera vez, hubo mortandad, por supuesto. En 1 Corintios 13:7 enseña que el arca fue llevada en el carro nuevo, no sobre los hombros de los levitas, que era la manera en la que Dios enseñó. Dios ya estaba enojado y eso colmó, fue la gota que colmó. La causa real no era Uza, sino el método equivocado de un corazón bien intencionado, pero en desorden. La corrección, que fue volver a la palabra, la vemos un poquito más adelante cuando David, consultando al Señor después de la muerte de Uza, dice: por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora David aprendió después de la muerte de Uza, y a la hora de transportar el arca en la segunda vez, él aprende y él de alguna manera se da cuenta de que no es a la manera que el mundo enseñe o a la manera que la mayoría decida, sino solamente se puede llevar el arca a la manera de Dios, conforme al modelo de Dios, como tú tienes que llevar tu vida y tomar tus decisiones conforme a la manera de Dios. Amén. Los levitas llevaron el arca y fue muy bonito como había mandado Moisés. El fervor sin orden produce tragedia. Diga conmigo: el fervor, el ánimo, el gozo sin orden produce tragedia. Pero el orden según la palabra produce victoria. Aleluya. El orden trae victoria. La obediencia trae victoria. No se preocupen, el Señor sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Y hay más casos por encima. David fue tentado a censar al pueblo. En 1 Crónicas 21, hemos hablado de todo esto, por eso los traigo un poco por encima, antes de los filtros. Y el orgullo disfrazado de hacer un inventario, era el orgullo de saber con cuánta gente contaba como reino. El orgullo disfrazado de una buena intención de hacer un inventario, produjo una plaga devastadora de miles de personas que fallecieron. Saúl y Agag, cuando perdonó al rey de los amalecitas, Saúl lo perdonó y era una misericordia disimulada, porque no era misericordia, era una rebeldía disfrazada de misericordia, ¿verdad? Y esa compasión hacia el mal o ese temor al pueblo que se deserte o que estaba de acuerdo en mayoría, le costó el reino. Pero también cuando hizo el sacrificio porque tardaba el profeta, él hizo algo que solo le correspondía al sacerdote, al profeta. El pueblo se le desertaba.
Y entonces actuó como sacerdote haciendo el holocausto, esa urgencia, esa presión que tú y yo a veces podemos sentir y que nos lleva a autorizarnos a hacer algo que no debemos de hacer. El resultado fue perder su reinado. Entonces vemos cómo hay que llevar cuidado, como la muerte de Josías. Usted sabe que Josías fue uno de los mejores reyes reformadores de Judá, pero él cometió un error después de ser uno de los mejores reyes. Josías empezó con 8 años, ¿no? Muy joven. Y fue un ejemplo. Hemos hablado de él alguna vez. Y sin embargo, miren lo que hace a veces el orgullo y confiar en uno mismo y no depender del Señor. Josías le dio en 2 de Crónicas 35, del 20 al 24, por oponerse a Faraón en una guerra que no era de él. El faraón Necao tenía una guerra con sus enemigos y Josías, en su posición tranquila, se metió en una batalla que Dios no lo metió. Se metió voluntariamente él y se enfrentó a Faraón. Pero fíjense que el mismo Necao, el faraón, le dijo: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Y Josías estaba enaltecido, estaba convencido de que él podía, era su enemigo, y no atendió a las palabras de Necao y murió en Meguido, en esa batalla. Un corazón valiente, sin dirección divina, ni sujeción a autoridad, puede ser mortal. Entonces, esto no se trata de tener buen ánimo, de ser valiente, de decir, yo voy a hacer esto, que hay que hacerlo. No, tú ora al Señor, sujétate a autoridad, rinde cuenta y deja que ese te ayude para no cometer ningún error. Y vamos a los filtros. Filtro número 1, se ha quedado ahí a medio. Filtro número 1, dominio propio. No van por orden de importancia, si no sería la palabra. ¿De acuerdo? Filtro número 1, dominio propio. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca del dominio propio. Ese no es el siguiente, Kevin. Ay. ¿Qué dice la palabra acerca del dominio propio? Tenéis que orar a Dios que cambie el proyector, ¿eh? Yo creo que se puede poner uno un poco más, aunque no quepa. Primera de Corintios 14:32. Todo lo que Dios te diga, si es de Dios, se puede aguantar. Eso de, tengo una profecía, la tengo que dar ahora o me muero. No es de Dios. Dios no actúa así con tanta prisa. Tengo que darle una lección a mi mujer ahora o nunca. No, eso no, tú somételo primero a Dios. Dios no trabaja con tanta urgencia. Primera de Corintios 14:32. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Di conmigo, sujeción. Tiene que haber un dominio propio. Proverbio 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu. Tenemos que tener el señorío de nuestras emociones, de nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios no va forcejeando, ni dando puñetazos, ni dando golpes en la mesa. Esa es nuestra carne, ¿verdad? Cuando golpeó Moisés la peña, ¿fue el Espíritu o la carne? El Espíritu no lo hizo. Mejor y más fuerte es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Matthew Henry dice que el hombre inspirado por el Espíritu de Dios observará el orden y la decencia a la hora de comunicar sus revelaciones, lo que ha recibido del Señor. Quien actúa con impulsos, aunque crea tener un mensaje, dice Matthew Henry, deshonra al espíritu que dice representar. Es decir, no se puede hacer impulsivamente, violentamente, no se puede hacer con prisa, con imposición, porque eso está deshonrando al espíritu que supuestamente te habló para tú hablar. Amén. Las personas que no pueden actuar sin sabiduría, entonces atropellan, imponen y al final dañan. Por eso José tuvo dominio y control para no mandar apedrear a María, la cual creía que le había sido infiel. Ustedes se dan cuenta si José
hubiera actuado en su carne, ¿qué hubiera pasado con María, la mamá de Jesús? ¿Por qué la dejó José en secreto? Porque la amaba y porque no quiso hacerle daño. Pero si se hubiera llevado por la ira y el enojo, porque él pensó que le había sido infiel, no se equivoquen. ¿Qué suelen hacer a las personas ahora en una infidelidad? Usted sabe cómo está el mundo. Los crímenes de violencia machista o feminista, que también hay, cuidado. Entonces, llevemos cuidado, hermano. El corazón no es un buen consejero. Amén. Vamos, dentro de esos filtros, a ver, hemos visto el dominio propio. Vamos a ver la palabra, la sujeción a autoridad, esperar confirmación, probar los espíritus y la paz interior. Y vamos a seguir. Uy, se me ha desorganizado esto un poco. Dominio propio era el primero. Vale, vamos al 2. Esto a última hora se me ha desorganizado, no pasa nada. Vamos al 2. Filtrar todo a través de la palabra. Este es el filtro más importante, aunque todos son importantes. Pero la escritura, la palabra. ¿Usted sabe los 5 solos de la Reforma? Que Lutero, cuando en la Catedral de Gutenberg protestó contra las mentiras que la Iglesia en aquel tiempo estaba viviendo, y él de allá, ahora se celebra el Día de la Reforma con los 5 solos que llamamos solo escritura, solo gracia, solo a Dios solo la gloria, solo fe, solo Cristo lo dicho, palabra, gracia, escritura, que lo he dicho, solo a Dios la gloria, y no me acuerdo cuál era otro. Falta uno. Pero si ustedes se dan cuenta, en esos solos, la escritura es fundamental. Nada, ninguna revelación, ni aunque un ángel del cielo baje, se te aparezca y te diga algo diferente, aunque Jesús se te aparezca y te diga, coge a tu vecino, y yo te digo que como Abraham sacrificó a Isaac, mátalo. Tú te levantas con la katana, ¿dónde está mi vecino? No, Dios no te va a mandar a que tú quites vida, sino a que tú transmitas vida. Amén. Pero para eso necesitamos conocer la palabra y no podemos sacar un versículo del contexto, crear un pretexto sin entender para así poder cometer una atrocidad. Ninguna emoción, ninguna visión, ninguna profecía, ninguna experiencia espiritual puede contradecir lo que Dios reveló en su palabra. La palabra de Dios es la antorcha que ilumina. Todo lo demás se tiene que someter a su luz. Hay un principio que se llama principio de analogía de la Escritura, de congruencia, donde ningún pasaje puede ir en contra del resto. La Escritura es una como Dios es uno y el autor es el autor de todo. Luego no pueden haber pasajes contradictorios. Y si un pasaje fuera contradictorio a todos los demás, hay que darle más relevancia y repercusión. Por ejemplo, mata a tu hijo. No. Dios no es Dios de muerte, Dios de vida. No, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. No, yo he venido, dice Jesús, a que vosotros tengáis vida. Voy a poner mi vida por la vuestra. Nosotros tenemos que entender toda la Escritura en una sola dirección. He venido a que todo el que crea en mí se salve. Tenemos que entender bien la Escritura, por eso hay que leer la Escritura. No basta con venir los domingos a la iglesia, los jueves. Hay que leer la Escritura, hay que formarse. Tenemos escuela bíblica grabada, escrita, se pueden dar discipulados, pero usted se tiene que formar. Tiene que tener una base. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Vamos a los 4, a unos pasajes que son muy importantes. Dice así: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cuando hablamos de modo de pensar, pensar cristiano, enseñado en la iglesia, que también lleva sus 2000 y pico años con una enseñanza que en su fundamento no va a cambiar nunca. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por un espíritu, ni por una palabra, ni por una carta. Ahora sería un WhatsApp, tanto ruedan, un Facebook, un TikTok. ¿Vale? La estabilidad doctrinal es señal de madurez espiritual.
yo sé en quién he creído. Amén. Así decía el apóstol Pablo. Tú tienes que saber en quién tú crees. Gálatas 1:8 y 3:1. Dice así. Si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, si aún yo, Ambrosio, o un ángel del cielo, os dijera otro evangelio, sea maldito. ¡Wow! Que tener las cosas claras, pero eso hay que enseñarlo. Si mañana viene aquí alguien y predica, o a mí se me va la cabeza, Dios no lo quiera, en el nombre de Jesús, y yo te digo, hermano, hermana, ya está bien de sufrir. Si encuentras tu media naranja, aborta tu matrimonio y sé feliz. Hermano, hermana, echa a correr. O denúnciame a Gustavo. Pero yo no puedo decir algo así. Usted tiene que saber lo que dicen los principios bíblicos. Hermano, hermana, si ustedes tienen un embarazo y tienen muchos hijos, aborten. Eso es diabólico. Eso no se puede decir. Y nosotros tenemos que empezar a saber qué dice la palabra, porque se van a oír muchas voces que no son conforme a la voluntad del Señor y nos pueden confundir. Ya te he dicho yo muchas veces las cosas y tengo muchos ejemplos, pero no quiero decir cosas porque pueden oírse y ofender a personas que lo han vivido, ¿verdad? Hay que llevar cuidado con eso. También amamos a todo el mundo. Fíjense que hay experiencias sobrenaturales, ¿no? De que pueda aparecerse un ángel y hablar, si esas cosas sí, puede pasar. Pero mira lo que dice Pablo, que incluso aunque un ángel baje del cielo y diga algo diferente, sea maldito. Y después dice en otro pasaje, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién os hechizó? Es la palabra original. En 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos, escuche ahí bien y guárdelo en su corazón, tenemos la palabra profética más segura. ¿Será que Dios quiere esto o será que Dios quiere lo otro? Vete a la palabra. La palabra no te va a engañar. ¿Será que Dios quiere que me coja la baja y así me hago un trabajico por ahí y cobro la baja y el trabajo? Ay, 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 que eso es defraudamiento, estás defraudando. Te puede venir una inspección y te puede venir una sanción y te vas a enfermar de verdad. Y de esa no te vas a levantar a trabajar. Entonces, cuidado, hermano. Dios es un Dios de orden. Que nada, ni el diablo tenga nada que decir de ti, a menos que sea mintiendo. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice en 1 Corintios 4:6 que aprendamos a no pensar en más de lo que está escrito. Entonces, hermano, la mente, yo voy a pensar en lo escrito, que siento hoy hacer algo que suena un poco raro. Ahora vamos a ver cómo hay que ir y sujetarlo a las autoridades, que para eso tienen más experiencia, que en la multitud de consejeros está la sabiduría, que nos evitamos meter la pata. Mira, yo les voy a contar una cosa y es real, ¿eh? Y esto es real, creo que una vez lo conté. En una ocasión, unos hermanos, aunque no va con la palabra, va con el tema de la sujeción, sintieron ir a su país, es normal, a ver la familia y todo eso. Pero en la situación que, en el contexto que se iban, yo no tenía paz. Habían temas de extranjería, habían temas que estaban a medio, hace años ya. Habían temas de casamiento, de documentos, y estaba todo muy revuelto. Total, tampoco tenía paz porque quizá el varón no estaba muy centrado, la mujer sí. Pues se fueron a su país, un país latinoamericano. Y dio la tremenda, nefasta situación de que él allí cogió una moto sin casco. Eso es un desorden. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Pensando que como allí no te multan, lo cual no quiere decir que no haya que ponérselo, y lo cual no quiere decir que sea sensato, ya que tú vienes de un país ordenado que te obligan, y fue a más velocidad de la que tenía que ir, se salió y acabó con el cráneo en una reja, en una puerta de rejas de una propiedad. Perdió todo el cráneo derecho, perdió masa encefálica, fue un milagro que salvara la vida, pero él llegó aquí y quedó mal, hasta hoy. Con minusvalía, operaciones, le pusieron un trozo de cráneo de platino y eso les costó a esa familia dejar la iglesia,
que él dejara de trabajar y ser el proveedor de la casa, que la mujer tuviera que ser la cabeza del hogar. Y hasta el día de hoy, Dios por su gracia, yo sé que estarán bien, pero no pueden, aunque quieran, ni ir a la iglesia, ni tener una vida normal. No es por nada, pero Dios a veces nos inquieta. Yo les dije, pero tan necesario es que vayáis. Y yo tenía inquietud y le dije, ¿por qué no lo pensáis? ¿Por qué no esperáis un poco? Y no es por hacer leña de un árbol caído, pero a veces Dios nos pone una inquietud. Y no, tiene que ser ahora, es que es barato, es que tal, es que ya están los billetes. Hermano, hermana, no digo que no viajes, tienes derecho a viajar si tienes tu familia allá. Los españoles no tenemos tanta prisa. Yo lo entiendo, pero ora al Señor. Por ejemplo, si tú tienes que endeudarte para viajar a tu país, del cual a lo mejor ya estás endeudado porque viniste, hermano, no te agobies más de lo que te tienes que agobiar. Tápate con la manta hasta donde te llega, hasta donde te cubra. No te metas en más, porque vas a quebrar, te vas a hacer un esclavo de Faraón. Tenemos que usar la sabiduría. Dios te bendice. Dios me ha bendecido. ¿Cómo te ha bendecido? Una vez también hubo una familia que no tenía dinero y querían comprar un coche de segunda mano, necesitaban un coche de segunda mano. Total que dijeron, pastor, Dios nos ha dado y oramos para un préstamo. Vale, venga, el préstamo, el banco te mira que vas a poder pagar. No te preocupes, que si no, no te lo da. Y entonces llegaron y contentos con su préstamo. ¡Qué gloria a Dios el préstamo! Y lo primero que hicieron, mis hermanos, yo me quedé, como no digo nombre, lo puedo decir. Lo primero que hicieron es meterse en un restaurante de alto nivel y de los 5.000 euros que le dieron se gastaron 1.500 en una comida. De la ilusión para celebrarlo. ¿Saben lo que pasó? Que no pudieron comprar el coche por el falta de dinero. Y al final el dinero se lo gastaron en otras cosas. Como te lo estoy diciendo, real, como la vida misma. Entonces, hermano, tengamos sabiduría. Tengamos sabiduría. Por eso necesitamos consejo. Los pastores no somos aquí policías que queremos monopolizar. No queremos monopolizar. No queremos gobernar la vida de nadie. Ni nos gusta. Pero a veces la multitud de consejeros está en la sabiduría, en la experiencia, en saber qué dice la palabra, en entender, en darle una vuelta, en ponerlo delante del Señor, en orar contigo. Pero hay que llevar cuidado con las decisiones de yo he sentido esto y lo hago. Cuidado. Amén. Seamos prudentes. Tenemos que aprender de estos filtros. Tenemos que aprender a filtrar las cosas. Entonces, que aprendamos a no pensar en más de lo que está escrito. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, lo revelado es para nosotros, para que así las podamos enseñar a nuestros hijos. No hay que especular más allá de la Escritura. Amén. Vamos al 3, que se me ha desordenado, luego lo ordeno antes de pasarlo, que es sujeción a autoridad y obediencia. Como digo, los pastores, los ancianos, las damas, las ancianas, las mujeres de los pastores, no somos ningún policía que queremos gobernar tu casa. ¿Verdad que no ha ido Gustavo todavía y Elizabeth? ¡Abre la puerta, que queremos investigar! ¿A que no? Todavía no, ¿verdad? Todo lo que digas puede ser usado. No, nosotros esperamos que nos llame, pero cuando alguien nos llama, cuando damos un consejo, lo hacemos por amor, porque Dios nos inquieta, porque nos da una noche sin dormir, pensando en una persona, cómo le irá, cómo no le irá. El amor es lo que prima. Hay gente que se ofende porque no quieren que les den un consejo, quizá el orgullo, la soberbia, pero no tenemos nada que temer, todos damos cuenta, aún los pastores nos sujetamos a confraternidades, a consejos evangélicos, autoridades por encima. Yo estoy sujeto al pastor Radamés, estamos sujetos a la iglesia, a la misma iglesia, estamos sujetos y le rendimos cuenta. Mi vida es pública, yo no tenemos la vida privada, obviamente, no tengo una cámara en mi casa para que los hermanos vean lo que hago, pero somos públicos, somos espectáculo público, no tenemos nada que ocultar, rendimos cuentas cuando nos piden y todos tenemos que estar así, no tienen nada que ocultar. Lo que tiene el enemigo es el que quiere una privacidad absoluta, así actúan los maltratadores, como digas algo te mato, con miedo, con imposición. Entonces hay un principio, dice en Hebreos 13:17, obedeced, dejaos aconsejar, sujetaos a vuestros pastores. Dice obedeced y sujetaos. Obedeced y sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan
por vuestras almas, porque ellos quieren ayudar, porque ellos quieren que no se cometa el error, que no haya un tropiezo, que no haya una caída, que no haya una mala interpretación de un versículo. De eso ha pasado mucho, hermano. Ya les digo, yo le digo cómicamente que a mí me trajeron un kimono, hasta con unos botines y todo. Parecía yo el naranjito del Mundial de Fútbol. Digo, perdóname, yo de verdad, hermana, te quiero mucho, hay que ver qué creatividad tiene. Y además se gastó un pastón, trajo uno para Gustavo y otro para mí. Ahí lo tenemos en un despacho, no sé si al final se le devolvió. Pero no puede ser, hermano. O sea, con todo y a mí me duele. Escuchen, yo lo cuento ahora, de esto hace años ya, yo lo cuento ahora y tú te ríes, pero yo lloraba cuando se lo decía, porque yo sé que en el corazón se sentía la persona traicionada, herida, que yo no la comprendía y Dios le habló. Pero es que a veces creemos que Dios nos habla y no es Dios. Ese es el problema. Creer que es Dios. Entonces yo sabía que ella creía que era Dios. Pero si yo le hubiera hecho caso, ustedes no saben cómo estaría la iglesia. De verdad. Y sigue ahora, ha recuperado fuerza. Pero poco a poco. Pero se le ama. Pero yo sé que a veces el enemigo se hace pasar por la voz que no es. Amén. Entonces, hermanos, seamos sabios. Proverbio 24:6. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Mira, si tú crees que has recibido algo del Señor, lo más prudente es ponerlo en común con personas en autoridad. Que no sean de tu nivel, que sean de un nivel superior. Bueno, yo me enamoro de, por ejemplo, hacer algo. Vamos a hacer un culto en la piscina municipal. Y suena muy bien. Y yo le digo, y yo te digo 4 cosas, te digo 4 versículos y tú y yo, wow, amén. Y no digo que no sea de Dios, pero imagínate, pero el pueblo me puede decir que sí, porque me ama, porque sabe que yo normalmente trazo la palabra o el pastor Gustavo de una manera correcta, pero yo puedo estar llevado por una emoción. Pero si yo le consulto eso a una persona de un nivel un poco superior, de una experiencia mayor, puede ser que me diga, pero Ambrosio, pero vas a dejar la iglesia cerrada, te vas a ir a una piscina municipal, que a lo mejor vas a llamar la atención y te vas a poner por decir algo, una denuncia. ¿Has orado a Dios? No, pero la iglesia me ha dicho que está de acuerdo. Cuidado, porque así hemos visto que había gente como David que tenía todo el pueblo de acuerdo, pero Dios no estaba de acuerdo. Amén. Entonces, cuando tú recibas algo de parte del Señor, que tú estás convencido o convencida, y eso pasa mucho. Si tú ya estás aquí, Dios te trajo. Pero pasa mucho cuando la gente viaja de un país a otro. Que a veces nos vamos por necesidad, por oportunidad. Y si ya Dios lo permitió, gloria al Señor. Pero tenemos que aprender en lo sucesivo a orar a Dios antes de tomar una decisión. Porque la decisión de tu corazón puede ser no para bendición, sino para maldición. Proverbio 11:14, donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, cae la casa, cae la familia, cae la persona. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso, miren la desobediencia, como dicen en 2 de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece nuestra enseñanza, fíjense, el extremo de los desobedientes, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. O sea, la desobediencia a la enseñanza, claro, eso de una manera pública a la iglesia, pero debemos de ser celosos, de ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz como Jesús, ¿verdad? Se pasó, ha cambiado. Tenemos esto un poco revolucionado. Un momentico. Ahí está. Por eso Dios puede hablar por quien desee. Lo hizo por un asna al vidente Balaam. Hasta por un asna. Pero Él tiene a sus siervos y a sus siervas que tienen el oído afinado. No hará Dios antes nada que no lo revele a los profetas. Lo va a avisar. Y en su palabra. Y por tanto hay una responsabilidad y tiene que haber un temor, tiene que haber un ejercicio, porque hay, por el uso, se ejercitan ciertos dones, cierto discernimiento por el uso y tiene que haber un poco de ejercitación. Coré se rebeló pensando que llevaba razón con Datán y Abiram y sin embargo esa rebelión no agradó en absoluto al Señor. Vamos al siguiente filtro, que es esperar. Todo lo que es de Dios admite probarse, esperar, ser confrontado a la Escritura. Tener un poco de paciencia, tener un poco de calma.
La prisa es enemiga de la voluntad del Señor. ¿Qué es la prisa? Enemiga. Enemiga. Antes de actuar, el creyente maduro espera confirmación del Espíritu Santo y de los siervos de Dios, no solo su propio sentir. El permiso del Espíritu lo vemos en Hechos 15:28, donde dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ha parecido, hemos orado y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa. Esa decisión apostólica no fue unilateral, fue orando, fue buscando. A veces hay que ayunar y esperar. Dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, estaban todos en igualdad, tenían que ver a quién apartaban, tenían que tomar decisiones complicadas, pero el Señor los unió en la decisión. Entonces, sin prisa, se pusieron en ayuno, se pusieron en oración, no dijeron, este tiene unos buenos atributos, no. Y entonces dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Usted se da cuenta quién dijo? ¿Saben por qué lo dijo el Espíritu Santo? Porque le puso a todos el mismo sentir. A todos. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esa confirmación llegaba mientras ayunaban y, diga conmigo, esperaban. Así que no se precipite, tranquilo. Ayune, ore, espere, ponga el vellón. No se case precipitadamente con un yugo desigual que luego le va a hacer la vida desigual. Confirmación de los siervos, 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o más se resuelve todo asunto. ¿Tienes duda? Espérate confirmación, espérate que Dios mueva algo, que tengas un respaldo, porque lo que Dios envía, Dios lo confirma a través de otras personas que le sirven. Una sola voz, aunque sea interior, no es suficiente garantía. Amén. Vamos también a cómo se prueban los espíritus. La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus, los tenemos que someter a un test, a una prueba. No es yo siento esto y ya está. Hoy siento no trabajar, porque yo soy un siervo, una sierva de Dios. Cuidado, porque la Biblia dice, el que no trabaja, siento no pedir perdón porque yo no he hecho nada. Hoy no siento perdonar. Hoy no siento amar. No se trata de sentir, es obedecer. Amén. Aquí los sentimientos son el corazón y la obediencia es lo que manda la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. Amados, miren lo que dice, no creáis a todo espíritu. Wow, esto... Cuidado, Tiene boya de la buena. Yo no sé qué pasa, y no lo digo como crítica. En Murcia me cuentan una media de 50 sueños semanales. Estamos en la moda de los sueños. Es increíble. Y yo siempre les digo lo mismo. Los sueños no tienen por qué ser de Dios. Pueden ser de Dios. Pero todos soñamos, siendo cristianos o no, y hay sueños que son válvula de escape de la mente, hay sueños que son naturales, hay sueños que son espirituales, pero tiene que haber como una fuerza, algo nítido, algo claro, que se puede incluso interpretar, que hay sueños que son del enemigo o de la misma carne. Pero le damos demasiada importancia a veces a los sueños y a ciertas visiones. Porque perdóneme, teníamos un hermano en la iglesia hace años que tenía visión en los momentos de oración de irse al Carrefour a comprar lo que le faltaba. Tenía una visión de que estaba en Carrefour y digo, no, esa visión no es de Dios, tranquilo. Hay que llevar cuidado con las visiones, ¿no? Porque uno a veces está medio durmiendo, medio despierto y se puede ver en las Bahamas, Dios me ha dicho que me vaya al Caribe. Hay que llevar cuidado, ¿verdad? Pero fíjense que dice que no creamos a todo espíritu. O sea, solo al santo. Hay que filtrar. Todos hemos recibido algunas veces cosas que no son de Dios. Todos. Voy a tomarme un año sabático. A veces aquí yo creo que son menos y pasará menos. Pero allí a veces la gente dice, pastor, me voy a sentar. Digo, Dios no te lo ha revelado con la forma de decirlo. Pastor, ¿hasta cuándo voy a estar sentado? Tampoco te lo ha revelado el Señor. No creáis a todo espíritu, ni siquiera el que nos hable a nosotros.
probad los espíritus, sino que probad los espíritus. Hay que probar, o sea, no es un helado para con la lengua, sino hay que someterlo a supervisión. Hay que darle la vuelta, hay que decir, ¿esto me bendice a mí o bendice el reino? ¿Esto me bendice a mí o bendice a mi familia? ¿Esto me bendice a mí o bendice a la iglesia? ¿Esto me bendice a mí o es para contribución de que Dios esté contento con lo que yo hago? Porque claro, Dios me ha dicho que tire el teléfono que tiene 1 año y me compre el nuevo que vale 2.000 euros que van a sacar, plegable. ¡Wow! Y voy a ser el que mejor lee la Biblia en el mundo con mi móvil grande. Y puede ser una bendición, pero ¿a costa de qué? ¿Te llano diezmar, por ejemplo? Pero es que es una bendición, Dios me lo ha dicho, lo soñé. Si yo hago todo lo que sueño, no estaría predicando aquí. Estaría en el Caribe. Entonces no puede ser, y no es que sueñe con el Caribe, pero lo he soñado otras veces, ¿no? Entonces, hermano, cuidado, porque tenemos que probar los espíritus. Gálatas 1:8, lo hemos dicho antes. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y miren que esto no es ninguna tontería. Han habido sectas que a gente de buen criterio, pero que no tienen, gente buena, de buen corazón, criterio para con Dios, pero que no tienen conocimiento bíblico, les han dicho, el Señor viene y para que nos vayamos con Él tenemos que venir tal día con todo el dinero de casa y nos vamos a meter aquí en ayuno y oración. Y les han pegado fuego y han ardido pensando que se van con el Señor. Eso ha pasado en Estados Unidos, no una, muchas veces, cosas así. Tenemos que llevar cuidado, hermano. Hay que llevar cuidado qué voz es la que oímos. Usted sabe, y no me gusta hablar esto porque le damos publicidad a cosas que no son, pero hay una secta muy conocida, se llama la luz del mundo, pero en vez de luz es las tinieblas del mundo. ¿Usted sabe lo que hacen los pastores de esa secta que están en la cárcel ahora mismo? Mírenlo, hay un documental en Netflix, pero que no les dañe su testimonio de fe. Usted sabe cómo trabajamos aquí. ¿Saben cómo funciona ese Samuel y los hijos? Todos son pedófilos. Todos hacían de la iglesia un harén donde todas las jovencitas vírgenes las tenían para esos supuestos pastores. Y están en prisión, está en prisión. Y es una secta total. O sea, investíguelo, vean los documentales, pero que no le dañe su fe. Entonces, hay gente que ama al Señor y está en esa secta y no ve esas cosas y son fanáticos y dicen, no, es un hombre de Dios. No, no tiene por qué ser un hombre de Dios. Habla de Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Y hay que probar los espíritus con la excusa de que lo que haces con un hombre de Dios, se lo haces a Dios. ¡Qué disparate, mis hermanos! Y tenían la perversión y nutrían esa perversión y tenían gente que les cubría su pecado y preparaban a las niñas para esas cosas. ¿Cómo puede haber tanta ceguera? Hermano, ¿quién nos hechizó? Dice el apóstol Pablo. Por eso hay que ejercitar antes de que podamos ser engañados. Ustedes hoy están aquí, mañana pueden estar en otra iglesia, en otro lugar del mundo. Y pueden ser engañados, pueden ser seducidos por un espíritu de error, por un espíritu de mentira. Ustedes aquí están siendo cuidados, aquí tenemos temor, no somos mejores, pero tenemos temor. Sabemos a qué Dios nos ha llamado y la única intención es llevarle a usted a Cristo, a vivir para Cristo, a que su familia sea de Cristo y a que un día cuando venga Cristo usted esté con Cristo todos los días de su vida, en toda la eternidad, reinando con Él. No tenemos otra intencionalidad, hermano. Hermana, de verdad, de corazón, pero hay lugares que sí tienen otra intencionalidad. Le quieren manipular, le quieren seducir, se quieren aprovechar. Y usted tiene que valorar, tiene que evaluar lo que tiene. Y tiene que aprender por si el día de mañana tiene que acabar en otro lugar. Por eso, no hay experiencias por sobrenaturales que sean, que puedan ir en contra de lo que estamos explicando en estos filtros. Ningún mensajero, por brillante, persuasivo, milagroso que parezca, está por encima del Evangelio y está por encima de los principios bíblicos que estamos viendo aquí. Amén. Vamos ya rápido. 6, la paz. Dios es Dios de paz, no de confusión. Ante la confusión, usted no decida nada. No decida nada. Usted decida en calma.
Dice la Biblia que en reposo será nuestra salvación, en paz, en tranquilidad. La paz de Cristo es el termómetro del alma para saber cuándo algo es de Dios o no, cuándo el alma está tranquila y no se mezcla. Donde Dios lidera hay paz, donde Dios gobierna hay paz. No hay confusión. Juan 16:33, estas cosas, la palabra os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vais a tener aflicción y en la carne también, pero confiad, yo he vencido al mundo. 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No hay confusión, no hay confusión. Todo tiene que estar alineado y uno siente la paz de Dios. Y uno lo sujeten las cosas a las autoridades, hermanos, sujétenlas. Porque no hay temor, hay paz. Oye, siento esto, ¿tú crees que esto está correcto, no está correcto? Y no nos vamos a molestar, ¿verdad que no nos molestamos de eso? No, en absoluto. A mí hay gente que me dice, allá en Murcia hay gente que me dice, es que no le quería molestar. Y digo, pero ahora está el problemón. No me hubiera molestado ayudarte, nos hubiéramos ahorrado ahora tener que arreglar este galimatías. Es mejor la medicina preventiva que la curativa, ¿verdad? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y eso quiere decir que andamos bien, porque viene por andar correctamente. Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La paz. Y se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso un pueblo que camina en paz, un pueblo que camina en la voluntad del Señor. Y termino, hermanos. Dice la Biblia que la paz de Cristo es como el árbitro de un partido de fútbol, baloncesto, balonmano o béisbol en América. Dice en Colosenses 3:15 que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Debemos de buscar la paz siempre. La raíz de gobierne es la misma de árbitro. Es decir, que la paz de Dios sea el árbitro. ¿Tengo paz? O no, le voy a demostrar a mi mujer. ¡Ay, qué daño me he hecho! Se lo voy a demostrar. ¿Hay paz? No, hay ira. Ahí ruge el tigrón. Ahí no hay paz. Hay venganza. Hay deseo de escarmiento. Hay rivalidad. Hay una noche que nos acostamos, yo gracias a Dios no vivo eso, y mi mujer está ahí para decirlo. Nos acostamos de espaldas en plan, no te hablo, no me hablas, olvídame. Y levantamos un muro. Y de la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y tú dices, yo sé que llevo razón y Dios está conmigo. Y ella dice, yo sé que Dios está conmigo. ¿Con quién está Dios? Con ninguno. Entonces, la paz debe de arbitrar. El árbitro es la paz. ¿Quién tiene paz? No que seas como un estoico. Hay gente que está totalmente endemoniada y puede mantener paz, porque tiene un espíritu recio, pero no puede vivir paz. Puede mantener una actitud pacífica, pero no vivir en paz. En el béisbol, en América, me llamó la atención. El que está más cercano a la base, hay varios árbitros, y el que está más cercano a la base es el que dice si sí o si no, la jugada es válida. Y esa palabra de árbitro se utiliza en ese juego, ¿verdad? Solo el que tiene la autoridad para declarar si el jugador está a salvo o está fuera es el que lo puede declarar, no el jugador. ¿Usted ha visto cuando jugamos juegos de mesa cómo nos picamos o cómo se pican hasta los cristianos? Madre mía, yo veo a los cristianos jugar, vaya un pique, ¿eh? Que no, que sí, que tal, y los infados. Porque todos queremos ser árbitros, pero todos tenemos intereses en el juego. Pero hay un árbitro que lo ve todo, y ese es Dios. Tiene que haber paz. ¿Cómo funciona el árbitro? Si eres tentado, la paz se va a ver alterada. Cuando empieza el corazón a agitarse y uno empieza, cuidado, porque ahí puede ser que haya un riesgo. Si estás a punto de tomar una decisión correcta, aunque sea de envergadura, la paz te va a dar confianza.
A veces hay que dejar un trabajo por el Señor, o a veces hay que decirle a una persona, cásate conmigo. Pero aunque sea arriesgado, si tú tienes paz, te va a aumentar la confianza, ¿verdad? Coger un trabajo, salir del hogar, el día de la independencia. Hay cosas que pueden ser de envergadura, pero si tú tienes paz, Dios va a ir contigo, si va en el orden y está todo bien filtrado. Cuando estás frente a una situación, haces una pausa, evalúa tu paz, evalúa el árbitro hacia dónde marca, ¿verdad? Y ya por último, una aplicación práctica y una sugerencia. Permite que el Espíritu Santo te diga si estás en lo correcto o no. Pregúntale. No decidas nunca en confusión, en prisa. No decidas por lo que siente tu corazón en el momento, sino decide cuando la paz de Cristo, filtrada por la palabra, consultada con tu autoridad y esperando una confirmación, te diga adelante. Porque el corazón que obedece estos filtros no se va a mover fácilmente al engaño. Porque no gobierna el sentimiento, gobierna Cristo. Amén. Entonces, familia, son tiempos difíciles. Hay muchos predicadores en las redes sociales. Hay gente que no te conoce. Gente que no le interesas. Gente que solo quiere quizá fama, vanagloria, dinero, visualizaciones. Y tienen mensajes que pueden ser muy bonitos, muy motivacionales, pero que no son lo que Dios quiere con tu vida. Que quizás te hacen sentir bien, pero no darte seguridad en lo que Dios quiere para contigo. Sé sabio, sé sabia, aplica los filtros. Si vivimos conforme a estos filtros, como dice en Proverbios, el que sigue las instrucciones, el que obedece, no resbalará jamás. Quien sigue a la sabiduría. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Señor Jesús, hoy tú nos recuerdas que el enemigo, que es un falsificador, el padre de mentira, él quiere confundir. El enemigo ha venido a hurtar la verdad, a matar, a destruir. Él es padre de mentira desde el principio. Él, como dice, se viste de ángel de luz. Él quiere seducir, él quiere engañar. Él se hace pasar por verdadero sin serlo. Pero hoy tú, Señor, nos das las herramientas, porque hay muchas cosas que nos van a bendecir y el enemigo nos las quiere arrebatar sutilmente. O cosas que nos van a dañar y el enemigo se hace pasar por Dios para imponerlas. Pero como esa frase que no la he dicho y ahora tú me recuerdas. Dios está en todos sitios, no hace falta que vaya a la iglesia. He conocido decenas de personas que hoy están en el propio mundo, que han descendido a Egipto, que tienen sus familias rotas por el dicho de no hace falta que me llamen más. A mí Dios me ha revelado que Dios está en todos sitios, que yo no necesito ir a ninguna iglesia donde hay tantos hipócritas. Y se fueron separando como Lot de la bendición de Abraham y de la bendición de tu presencia en la casa donde se congregaban. Y hoy, como Lot, han perdido todo. Han caído en descrédito, en vergüenza. El sentir de su corazón no era correcto. Quizá era razonable, sonaba con cordura, sonaba que parecía que tenía lógica. Pero era contrario a la Escritura, era contrario a lo que tú nos demandas, que no dejemos de congregarnos. Señor, no permitas que ninguna voz extraña, ninguna voz diferente a tu evangelio nos perturbe, ninguna doctrina, ninguna enseñanza, ninguna profecía, sino que hagamos bien en estar atentos a la palabra de Dios, a la doctrina que está tan cuidada durante tantos siglos, que seamos siempre guiados por tu Espíritu Santo,
Que estemos sujetos. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios no teme sujetarse a autoridad para confirmarla. Aquel que quiere hacer lo malo sí que lo puede llevar a cabo. Recuerdo un siervo que llevamos una obra en otra ciudad hace unos años y no sometió, en este caso a mí como cabeza, no sometió que quería alquilar un local y empezó a las espaldas a pedirle dinero a los hermanos porque Dios le había dicho. Pero los mismos hermanos lo denunciaron y lo delataron. Señor, no basta con creer que tú has hablado. Debemos de tener un corazón que vayamos a verificar si eres tú. Ayúdanos, Señor, porque eso nos va a librar del error, del tropiezo, nos va a librar del fallo, nos va a llevar, Señor, a poder vivir en paz, aprobados por ti, unidos y con un árbitro que va dirimiendo en cada momento cuál es tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Que nos despidas en tu paz, en tu bendición, en el nombre de Jesús. Que esto nos ayude a caminar aún más firmemente en tus principios y que estemos bien enfocados en cuál sea tu buena voluntad. Gracias por esta casa, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano, cada hermana. Echamos de menos a personas que no están por enfermedad, pero tú los guardas. Guárdales, Señor, en el nombre de Jesús. Y hacemos bien en amarnos, en respetarnos, en tolerarnos, en perdonarnos, como tú nos has amado y nos has perdonado. Eso te honra. Cualquier otra cosa contraria a esa no viene de ti. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.